Queridos hermanos y amigos, les habla el pastor Julio Toro. Es una bendición compartir contigo acerca de las riquezas contenidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro que no tiene límites, un tesoro extraordinario de innumerable riqueza. Y Dios nos invita a que entremos en esos tesoros que están escondidos para aquellos que pretenden ser sabios y desconocen el valor de la riqueza contenida en la persona de Cristo, pero que están descubiertos para aquellos que genuinamente tienen hambre y sed de justicia. Estoy compartiendo contigo un tema titulado 4 manifestaciones de Jesús, basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21 al 24. Específicamente en el capítulo 14, versículo 22, Judas, no el Iscariote, hace una gran pregunta. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta inquietud profunda de Judas es tremendamente importante, porque es una pregunta vital para todo genuino cristiano. La palabra manifestación en la Biblia es rica y profunda. Jesús quiere manifestarse, revelarse íntima y profundamente a su iglesia hoy. Es posible conocer a Jesús de una manera más íntima y profunda, de una manera más reveladora, que si lo pudiéramos ver con nuestros propios ojos. Jesús ha dicho a los discípulos que era necesario que Él se fuera, pero que Él seguiría manifestándose de una manera nueva a sus discípulos, a través del Espíritu Santo y de la palabra. En el versículo 22 y 23 Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, yo me manifestaré a él. Algo maravilloso. La palabra manifestación es traducida en las Biblias Septuagintas, que fue la versión griega del tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. Y esta misma palabra manifestación tiene que ver con la íntima relación con que Moisés se manifestaba. Dios se manifestaba a Moisés. Una intimidad, una relación tan profunda, tan reveladora e íntima. Esta es la palabra manifestación. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que hoy se puede manifestar. Y en el tema que hoy compartiré contigo, el segundo estudio de las 4 manifestaciones de Jesús, está revelado en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 27. Y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Y la multitud que estaba allí al oírlo hablar decía: un trueno se ha oído. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo. Extraordinario. La revelación de la gloria de su muerte. ¿Sabes por qué es tan vital esta revelación en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados con Cristo en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Piensa un momento estas palabras. La iglesia tiene que llegar a ser uno con su Señor. Algo maravilloso. El apóstol Pablo, cuando habla de esa unidad y presenta la metáfora del hombre y la mujer que llegarán a ser uno, Pablo dice: mas yo digo esto en relación con Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia son uno y llegarán a ser uno. Es un proceso de unidad completa. Y nosotros tenemos que aprender a comprender la revelación de la muerte de Cristo, porque es una revelación gloriosa. Muchos cristianos de hoy pretenden mostrar a Cristo en la revelación de la resurrección, pero no entienden la muerte. Yo digo, es imposible. Si no estar identificados con Cristo en su muerte, ¿cómo vamos a mostrar o a estar identificados con Cristo en su resurrección? El proceso divino comienza en la identificación en su muerte. Esta es una realidad vital para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y tenemos que pedirle a Dios que, así como Moisés conocía en la intimidad la manifestación del carácter de Dios, tal como dijo Jesús: yo me manifestaré a ustedes, en esa misma gloria se nos manifieste la gloria de su muerte. Porque toda revelación de Dios afecta nuestra vida, transformará nuestra vida y cambiará nuestra vida para siempre. Gloria sea a Dios. Tenemos que conocer a Jesús en la semejanza de su muerte. Está escrito. Jesús en Juan capítulo 12 está viviendo los últimos 6 días antes de morir. Unos griegos buscan a Jesús, quieren verlo. El mayor descubrimiento de un hombre es ver a Jesús. Por favor, estudia el libro de San Juan, capítulo 12, y vas a mirar que desde el versículo 20, unos individuos han viajado mucho para ir a esta fiesta de la Pascua. Y ellos tienen un solo interés: el ver a Jesús. ¡Qué gran interés! El buscar a Jesús, el conocer a Jesús, ha de ser la meta de todo conocimiento. Porque en Él, según Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En el conocimiento de Cristo está la plenitud. Yo te invito, querido amigo, a acercarte con hambre y sed de justicia a nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús escuchó que estos individuos querían buscarlo, versículo 23 del capítulo 12, dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sigue,
me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor también. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús entendió claramente que su hora había llegado. Pero lo hermoso de todo esto es que Él pide a su Padre que glorifique su nombre en esa hora. Si tú y yo notamos, es la hora de su muerte. La hora donde la consumación de la voluntad de Dios va a llegar a su máxima expresión. Se oye la voz del Padre respondiendo a su oración. Lo he glorificado. Por 3 años y medio, el Padre glorificó día a día su nombre a través de cada acto, de cada palabra, de cada obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora llevaría a su Hijo a una cruz, lo cual sería la cúspide de su glorificación. Qué hermoso es el pensamiento de Dios. La gloria de su cruz es la gloria de la cúspide de Dios. En la cruz brillaría la sabiduría, brillaría el amor, brillaría la grandeza, brillaría el carácter y la buena voluntad de Dios. Por eso es vital comprender Jesús en la gloria de su muerte, para que podamos estar unidos a Él en la gloria de su muerte. Cuando la iglesia comprenda esta revelación, aprenderemos a ser humildes, a ser quebrantados, aprenderemos a servir, aprenderemos que el mayor acto de la vida consistirá en entregar voluntariamente nuestra vida al plan y propósito de Dios. La vanagloria huirá. Nadie querrá usurpar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie querrá tener un nombre por encima de los hermanos. Nadie querrá ser el primero en el reino de Dios de una manera equivocada y utilitarista. Nadie manipulará la iglesia al grado de lo que hoy tú y yo estamos mirando. Nadie engañará, ni robará, ni mentirá. Nadie usurpará el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué sucede toda esta realidad en la iglesia de hoy? Es porque no hemos tenido una identidad con nuestro Señor en la gloria de su muerte. Jesús está rindiendo su corazón, está rindiendo sus planes, está rindiendo todos sus actos a la voluntad de Dios, y voluntariamente Él decide ir a la cruz. Déjame leerte una paráfrasis de Juan capítulo 12, versículo 26. Padre, sálvame de esta hora, si es posible, y de acuerdo con tu santa voluntad, pero no me salves de esta hora, si ello significa que yo vaya a perder la cosecha espiritual, ya que la obtención de esta cosecha mediante mi muerte voluntaria es el verdadero objetivo de mi venida a este mundo. Por tanto, Padre, haz que mediante mi perfecta obediencia a tu santa voluntad, a donde quiera que tu voluntad me conduzca, especialmente en mis padecimientos y en mi muerte, tu nombre sea glorificado. Si somos plantados con Él en la semejanza de su muerte, entenderemos lo que Jesús quiso decir en esta oración y querremos ser sus discípulos. Aquella revelación fue extraordinaria y nunca la olvidarían sus discípulos. Y si tú y yo pedimos revelación para conocerlo a Él en la semejanza de su muerte, muy pronto lo imitaremos en la semejanza de su resurrección. Dios te bendiga. Les ha hablado el pastor Julio Toro.